Buenos días a todos. Bueno, estamos aquí con Marta hoy, ¿vale? Marta está en Gijón. Entonces, os voy a hacer en un minutito una presentación de lo que vamos a hablar, de un poco para que conozcáis a Marta y después ya os dejo con ella. Como siempre, 45 minutos de presentación y después haremos las preguntas que las podéis ir escribiendo, entonces yo las iré anotando y después se las comento a Marta, ¿vale? Marta es profesional de los recursos humanos, ella es reclutadora, también está especializada en la parte de desarrollo profesional y bueno, y ahora en esta época también de confinamiento pues ha estado haciendo webinars, entonces nada, o sea, seguro que vais a aprender un montón con ella. En esta ocasión vamos a hablar del mercado laboral oculto, que creo que es un tema bastante interesante, además también por, bueno, como poco a poco, ¿no? Empezamos a salir de esta crisis, pues también os va a venir bien a todos para saber aquellas ofertas que están más ocultas, cómo poder acceder a ellas. Y nada, esto es todo. Os dejo en manos de Marta, ¿vale? Y cualquier cosa, pues yo estoy por aquí detrás. ¿De acuerdo, Marta? Muy bien. Perfecto, Paula. Entonces, ¿vamos con ello? Sí. ¿Y compartes la pantalla? Primero, sí, pensaba decir una cosilla antes de compartirla, pero no se me vaya. Bueno, simplemente lo primero, os lo voy diciendo mientras comparto pantalla, quizá, ¿no? Vale. Para que se vaya compartiendo. Vale, lo primero, buenos días a todos, por supuesto. Os conozco. Toda la pantalla. Vale. Vale, a ver. A ver. Aquí está. Compartir. Vale. Estoy dando al botón de compartir. Eso, lo que iba diciendo un poco mientras. Yo creo que está ya, ¿no? Vale. Y voy aquí a la presentación que tendríais que estar empezando a verla, si no vamos mal. Sí, sí, sí. ¿Veis la presentación? Yo sí que la veo. Paula me dice si la veis. Y a ver ellos si la ven. No dicen nada, así que supongo que sí. Ya está, ahora sí, perfecto. Pues entonces eso, lo dicho. Genial. Cualquier cosilla me la dices, ya sabes, y vamos con él. Sí, perfecto. Y en el chat también. Vale, pues nada, Marta, yo me quedo por detrás, ¿vale? Así que cualquier cosa me dices. Vale, vale. No, sino que se manifiesten, ¿no? Sí, exacto. Pero bueno, vale, entonces tiro adelante con lo que iba. Lo dicho, hasta ahora. Buenos días a todos y bien. Sí. Vale, perfecto. Muy bien. Eso es. Vale, pues vamos con la presentación entonces. Hasta ahora. Quería comentaros a los que estáis en el chat que además, si alguien más, quería comentaros que este webinar va a tratar del mercado oculto, en concreto de la estrategia que tenéis que seguir para acceder a ese mercado oculto. Y explicaré ahora un poco en qué consiste esto y cuál es su importancia. Pero quería adelantar un poco, sobre todo teniendo en cuenta que quizá hay gente aquí en este webinar asistiendo, que lo va a ver después, que pertenezca al sector del turismo, sobre todo que sería un poco lo más lógico. Al final el sector vuestro puede ser que sea el más castigado por esta historia del virus y tal, y supongo que también, aunque la oferta de empleo ha bajado, el número de ofertas, es un momento interesante también, aunque haya pocas ofertas, para prepararos, ¿no?, de cara a las futuras ofertas que vayan a venir. Entonces, uno de los temas interesantes para meterse ahora, para prepararse en él, es lo que tiene que ver con el acceso a ofertas de empleo que no se publican por la serie de causas que os voy a comentar a continuación, ¿no? Por tanto, esa va a ser un poco la misión de este webinar,
contaros qué es esto del mercado oculto, por qué se produce y sobre todo cómo podéis acceder a él, sobre todo en un momento en el que vais a necesitar acceder a él, porque si no os estáis perdiendo parte de las ofertas de empleo, ¿no? Puesto que no se publica. Vale. Os lanzo aquí 3 ideas iniciales muy básicas a tener en cuenta sobre esto del mercado oculto que os voy a contar. Por una parte, se calcula que alrededor del 75-80% de las ofertas de empleo, en general, no se publican, luego os diré las causas. No es ningún mito, esto viene de una serie de estudios, hay uno de ADECO muy famoso y alguno más, y lo que vienen a decir es que la mayor parte de las ofertas de empleo no están publicadas en portales web como Turijobs o lo que sea, ¿no? Por tanto, si no me entero un poco de qué va este tema y no tengo alguna estrategia para acceder a esas ofertas de empleo, para conocerlas de alguna forma, de las que no se publican, estaría perdiendo oportunidades profesionales, ¿no? Creo que está claro, porque solamente accedería al 20 o 25% de ofertas de empleo que se calcula que son las que realmente se publican en portales de empleo. Por tanto, cosa muy importante, la búsqueda de empleo del siglo XXI ya no es me hago el currículum, lo envío a todas partes, lo meto en portales web, en ofertas y hago entrevistas. No, aquí hay una parte ya en la que vamos a dar en buscar contactos, hacer contactos de forma proactiva, hacernos visibles delante de las personas que manejan ese mercado oculto, posicionarnos, etc. etc., ¿no? Vamos a complementar un poco nuestra estrategia de búsqueda de empleo, ampliar horizontes y hacer quizá más cosas de las que hacíamos antes, ¿no? Siempre de forma focalizada, eso sí que es importante también. Vale, entonces mi objetivo número 1 en estos minutos va a ser contaros la estrategia, la principal estrategia y otras relacionadas, porque al final son todas parte de un mismo conjunto, para que podáis acceder efectivamente al conocimiento de esas ofertas de empleo que no se están publicando, repito, por una serie de causas en los diferentes portales de empleo que conocéis, ¿no? Por tanto, están ocultas y por tanto hay que hacer algo para conocerlas, ¿no? Que quizá ahora no estáis haciendo pues por desconocimiento o por lo que sea, ¿no? Eso es lo de menos, realmente. Vale, entonces, en cuanto al contenido del webinar en concreto, ya os lo estaba apuntando, pero primero quiero daros de forma muy breve, porque no es lo más importante. ¿Qué es esto del mercado laboral oculto? O sea, ¿a qué me refiero en concreto? Las causas que lo provocan, sobre todo las profesionales, que son las que más os van a, no digo llamar la atención, sino interesar de alguna forma, ¿no? Y luego, sobre todo, que por eso lo subrayo, vamos a hablar de las estrategias eficaces, por llamarlo de alguna forma, para que accedáis de forma práctica, vamos a decir, a las ofertas de empleo que no se publican. Repito, ofertas que no se publican, que no vais a encontrar en otro sitio, si no tiráis de estas estrategias que al final son tirar de un hilo, de alguna forma, ¿no? Y por último, vamos a sacar una conclusión acerca del mercado laboral actual, etcétera, etcétera. Bueno, ya me presentaba Paula antes más o menos, lo dicho, yo soy Marta, me conocéis por LinkedIn unos cuantos, seguro, ya digo. Me dedico a desarrollo profesional y además soy reclutadora, ¿no? Tengo ahí una serie de canales y redes en los que podéis conectar conmigo y yo, por supuesto, pues siempre súper encantada de que lo hagamos, ¿no? Vale, entonces, voy ya al tema de qué es el mercado laboral oculto de forma muy breve y sintética para poder luego dedicar más tiempo a la parte de estrategia, que es lo que me interesa, a cómo acceder al mercado laboral oculto. Vale, ¿qué es esto del mercado laboral oculto? O mercado oculto de ofertas de empleo, le podéis llamar como le apetezca, realmente. Lo que significa es que hay unas pocas ofertas de empleo que se publican, portales online, Turijobs, el que sea, que las empresas publican de forma activa, pero hay otra serie de ofertas de empleo que no se publican, que quedan sumergidas, por tanto no hay un acceso fluido de candidatos a esas ofertas precisamente porque no son públicas. Si no están publicadas en ninguna parte, para vosotros que estáis ahí en el chat es mucho más difícil acceder a ellas si no tocáis la tecla correspondiente, ¿no? Se dice en concreto, volviendo al tema del 75-80%, el número me da un poco igual porque al final son diferentes estudios. Lo importante es que la metáfora que se utiliza para explicar lo que es el mercado oculto sería la famosa del iceberg, que es lo que tenéis aquí, que bueno, como todo el mundo sabe, no hace falta explicar, la mayor parte de un iceberg está sumergida y solamente vemos la parte de arriba, ¿no?
En este caso, la parte que vemos, la que es visible, son las ofertas de empleo que están publicadas y a las que accedéis todos, a los que todos estáis aplicando, porque están publicadas para todo el mundo, para todos los candidatos, digamos, pero hay un 80%, aprox, una mayoría de ofertas de empleo que no están visibles, que están sumergidas debajo del agua, que no las vemos, por tanto que no accedemos a ellas, a no ser, repito, y lo repetiré más veces, que uno tenga la estrategia y toque la tecla adecuada para llegar al 80%, ¿no? En cuanto a las causas, también de forma esquemática, porque lo importante, vuelvo a repetir, que es el acceso, a cómo acceder a las ofertas de empleo no publicadas. En cuanto a las causas que provocan que las ofertas de empleo no se publiquen, ¿vale? Yo podría hacer como dos grupos, por simplificarlo, ¿no? Por una parte, hay causas que tienen que ver pues, con la parte económica, organizativa, etcétera, de la empresa. Por ejemplo, si una empresa está creciendo y quiere contratar un director general de no sé qué, quizá no lo publique, no lo haga público, tire de contactos o lo que sea, para no dar pistas a su competencia. Ampliaciones de capital, nuevos departamentos, un poco lo que pone ahí. Temas de confidencialidad. Pues si buscamos al secretario de una superempresa, del director de una superempresa, por temas de confidencialidad, tiraremos de un referido antes que hacer pública una oferta en cualquier portal web, ¿no? También es bastante evidente. Y luego, por otra parte, hay temas de económicos en cuanto a ahorro de costes, ¿no? Pues muchas veces se externalizan parte de los departamentos de recursos humanos, la parte de reclutamiento con consultoras, headhunters, como puede ser mi caso, y nosotros a veces publicamos y a veces no, porque yo tengo una base de currículums con muchos currículums y yo podría tirar de ahí en ciertos casos, ¿no? Vale, eso por una parte. Y por otra parte, otras razones que creo que también son interesantes para vuestro caso son las que tienen que ver con el nivel profesional, de alguna forma, ¿no? Es decir, con el tipo de perfil que yo estoy buscando. Sobre todo, me refiero a que, aparte del tema de confidencialidad, o por ejemplo una posición que yo necesite cubrir de forma muy rápida, mañana tengo un evento y se me ha caído el community manager, estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Se me ha caído y es mañana mismo, no tengo tiempo de publicar la oferta de empleo, tiro de un referido, de un contacto, oye, ¿conocéis a alguien que tal? Es para trabajar mañana, no hay tiempo para más, ¿no? Y otro caso que os puede pasar a vosotros en concreto, hablando un poco del tema del turismo quizá, por poner un ejemplo más concreto, es lo que tiene que ver con puestos de difícil cobertura. Me refiero a perfiles especialmente complicados. Es decir, si yo busco a alguien para trabajar en un hotel, me lo estoy inventando otra vez, para dirigir un departamento de un hotel de cierto tipo, con cierto tipo de clientes y que tiene que saber 3 idiomas, que no son inglés, francés y alemán, sino son, yo qué sé, inglés, francés y chino, porque vienen muchos chinos al hotel, por ejemplo, ¿no? Como es un perfil especialmente complicado, el que yo lo publique en Turijobs, por ejemplo, tampoco me garantiza, precisamente porque estoy intentando reunir una serie de requisitos en ese candidato un poco complicados, de alguna forma, ¿no? ¿Qué suele pasar en ese caso? Pues que yo puedo decidir, como consultora de recursos humanos, no coger el puesto y directamente publicarlo en sitios para que me vengan candidatos que cribar, porque es muy probable que la mayoría no tengan el perfil o que me resulte difícil encontrar el perfil por esa especificidad de alguna forma. Y yo lo que voy a hacer es hacer una búsqueda directa también, ¿no? En ese caso tiro de mi base de currículums, de contactos que ya tengo, hago búsquedas directas en portales web, en redes sociales, etc, etc. Busco candidatos, es una parte muy trabajosa, pero quizá me dé más resultado que la otra parte si el perfil es especialmente difícil, ¿eh? He puesto un ejemplo por poner alguno, simplemente, ¿no? Y creo que con ese ejemplo más o menos se entiende por dónde voy. Vale. ¿Qué es el mercado oculto? Causas, sobre todo las de tipo profesional por las que se produce. Vuelvo a repetir que hablamos de una mayoría de ofertas de empleo, con lo cual no es ninguna tontería. Es algo que tiene que estar en vuestra estrategia de búsqueda desde hoy, espero, si no lo estaba, de alguna forma. Y, por tanto, voy ya, después de comentaros esto, a explicaros
estrategias que yo considero eficaces. De hecho, os voy a decir que algunas yo las aplico a mí misma para conseguir más contactos, ¿no? Más contactos y más posibilidades de proyectos y colaboraciones, por ejemplo, ¿no? Son estrategias eficaces, considero, precisamente para acceder a esas ofertas. Más que para acceder a las ofertas, yo diría para acceder al conocimiento de las ofertas, siendo exacto. Es decir, para que tú, por ejemplo, incorpores a tu red profesional, a tu red de contactos, a personas que pueden tener el conocimiento de esas ofertas y transmitírtelo. Pero claro, para esto necesitas, obviamente, saber acercarte a ese contacto con la estrategia y el mensaje adecuado y necesitas enamorarlo, por utilizar alguna palabra que todo el mundo entienda, para que cuando tenga esa oportunidad encima de la mesa, que no vaya a publicar, que se acuerde de ti de alguna forma y que te refiera a ti y no a otro candidato, ¿no? Y aquí entramos en saber hacer el contacto, saber diferenciarte, saber venderte, etc., 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 ¿no? Entonces, yo os planteo aquí 3 estrategias para conocer esas ofertas, para acercaros a ellas. Las 3 realmente son parte de lo mismo, parte de piezas del mismo puzzle, si lo queréis ver así. Y para mí la fundamental, la que va a tener que ver con todo, la que voy a utilizar siempre cada día de mi vida que busque empleo, es la red de contactos, ¿no? Ampliar tu red de contactos de la forma y con las personas que yo os voy a comentar ahora. Por otra parte, tenemos la autocandidatura, que esto todo el mundo sabe lo que es y ha hecho alguna en algún momento. Es decir, que yo, de forma proactiva, sin haber una oferta de empleo publicada, vuelvo a lo mismo, envío mi currículum a una empresa. Ya os diré algunas claves ahora para que lo podáis hacer bien, de verdad, para que funcione y que no sea un envío que se quede en nada, que eso no nos interesa, por supuesto. Y luego alguna otra estrategia complementaria de estas, ya digo, que tiene que ver un poco con el tema de cómo te organizas, la marca personal, ese tipo de cosas. Vale. Entonces, la clave en todo caso, repito, para acceder a las ofertas de empleo ocultas, no publicadas, siempre va a pasar de una u otra forma por el networking. Networking en el sentido de ampliar mi red de contactos de diferentes formas y con diferentes medios, ¿no? Contactos de valor, ahora diré qué es esto, que te den el pase, entre comillas, a estas ofertas, que te den ese conocimiento, que te pasen la oferta, que te llamen a ti y no a otro. Eso. Entre estos, podría citar, por empezar por alguna parte, reclutadores que específicamente manejen posiciones de tu sector, de tu perfil. Hay reclutadores, consultoras específicas que manejan posiciones de la parte de turismo. Hay otras que manejan sector IT. Hay otras que manejan incluso ahora posiciones en el sector de deporte, de la moda, etc., ¿no? Cada vez nos especializamos más de alguna forma, pero hay alguna concreta sobre turismo, por ejemplo. También empleadores del sector, trabajadores de empresas en las que quieres trabajar, etc. Todos ellos podrían tener una información valiosa, un conocimiento sobre esas ofertas o posibles ofertas y, por tanto, podrías un poco generar una estrategia para acceder a ellos de forma que cuando llegue la oportunidad, pues te refieran a ti y no a otro. Si, vuelvo a lo mismo, tú has sabido generar esa estrategia, mantenerla, hacer un seguimiento, enamorar, entre comillas, a la persona, etc., 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 ¿no? Vale, entonces, estrategia número 1, el tema del networking, voy a centrarme un poco en ella. Y con networking me refiero a incremento de la red de contactos, con diferentes medios y maneras, ¿eh? Me refiero a tener personas con las que quizás hasta ahora no habías conectado de ninguna forma, pero que a partir de ahora te interesa tirarte a ellos de alguna forma para, bueno, para un poco que te refieran llegado el momento, ¿no? El otro día, de hecho, leía un post de alguien, no recuerdo de quién, en una red social que hablaba de que hay que hacer networking y no networking. Porque hay gente que lo hace, pero lo hace muy mal, ¿no? Hace contactos de cualquier forma, sin enviar ningún mensaje, te tira el currículum encima, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que hacerlo con una lógica, una estrategia y un sentido. Eso también es importante. Entonces, para incrementar la red de contactos, ¿con quién debería yo de contactar? Vale, yo aquí haría 3 grupos, por esquematizarlo de alguna forma. Por una parte, ¿con quién contactaría?
recursos humanos, consultoras de selección, reclutadores, etc., específicos del sector en el que esté trabajando, turismo u otro, o generalistas, consultoras hay 300 millones, tal cual, con lo cual tenéis materia. Otra cosa es un poco mirar qué ofertas manejan habitualmente, si podéis enteraros de alguna forma para seleccionar y cribar y no tener que contactar con todo el mundo, porque también sería un poco absurdo realmente. Vale, una selección de recursos humanos, reclutadores que puedan un poco estar manejando posiciones de vuestro sector. Por otra parte, empleadores o responsables de empresas que podrían ser para vosotros interesantes para trabajar allí. Pongo dependiendo de la empresa porque si la empresa es más pequeña o más grande, de eso depende si tú te tiras al máximo responsable a contactar con el máximo responsable de la empresa o vas al director del departamento de recursos humanos, por ejemplo, ¿no? A eso me refiero. Si es más pequeña, pues no es lo mismo que si es una multinacional, ¿no? Por ejemplo, creo que también está bastante claro. Y luego otro tipo de contacto que me parece muy interesante para vosotros, intentar acceder a él, es a gente que ya trabaja en ese sector, que ya trabaja en vuestra empresa ideal, en la que queréis trabajar, etcétera. Más que nada porque estas personas pueden trabajar, por ejemplo, en el departamento en el que se necesita cubrir esa posición de forma rápida o la posición difícil o lo que sea, y por tanto pueden, si vosotros aplicáis bien la estrategia tal y cual, en el momento que haya una posición y se les pida a ellos un contacto, una referencia de algún profesional que conozcan, puede referiros a vosotros, los habéis vendido bien, ¿no? Y no a otro, el que pase por ahí, ¿no? Vale. Eso era con quién puedo contactar, que son estos 3 grupos de personas, si lo queréis ver así. Y por otra parte, yo aquí os diría el cómo y el cuándo. Es decir, una cosa es con quién y otra cosa es cómo me lo monto yo para acceder a esas personas, ¿no? Respecto al medio, pues tenéis unos cuantos. Es decir, cualquier medio a través del que podéis acceder al nombre, al email, etcétera, de estas personas. A través de su página web, a través de redes sociales, etcétera, ¿no? El dato cuanto más concreto para contactar con ellos, mucho mejor. Y en cuanto a la forma concreta y el cuándo para aplicar tu estrategia de networking, online y offline, que ahora diré un poco lo que es esto, yo siempre hablo de una estrategia en 2 mensajes, que realmente es 2 mensajes más 1, y me explico. Cuando tú contactas con una persona, es un contacto inicial que tú no conoces de nada anteriormente, lo que no haces es en el primer mensaje, a lo loco, digamos, sin que te conozca, decirle, oye, soy fulanita, busco empleo, te envío mi currículum adjunto, no sé qué. Es demasiado brusco porque no ha habido una presentación previa. Es decir, ¿cuál es la estrategia? La gracia. Primero, hay un primer mensaje, por la vía que sea, de presentación. Me presento, digo mi nombre, quién soy, vale, puedo resaltar alguna capacidad, etc. Y digo que me interesa tener esa persona en mi red de contactos, en mi base de contactos, etcétera, etcétera. Cuando la otra persona con un poco de suerte me contacta, es cuando yo doy un pasito más, avanzo y digo, bueno, pues te agradezco a ti el haberme incluido un poco en tu red, el haberme contestado el mensaje. Quería comentarte, de hecho, que estoy buscando una oportunidad. No sé si en tu empresa eres tú la persona que maneja estas posiciones, si podemos quedar un día para hablar por teléfono, si hay algún email al que yo pueda enviarte ese currículum, si eres tú la persona indicada o es otra en tu empresa, me puedes dar el contacto, etc., ¿no? Es decir, aquí ya voy un poco más a mi objetivo concreto. Habría un paso más 1, que es que cuando un contacto te interesa, sigues la conversación, pero en ese momento todavía no lo ves como caliente, entre comillas, para soltarle que quieres una entrevista, enviarle el currículum y tal, te puedes archivar esa conversación, te guardas el mensaje, en tu agenda de búsqueda de empleo te vas a apuntar un poco una fecha para volver a contactar con fulanito de tal y ahí vuelves, ¿no? Es decir, hay un paso más 1 que es un seguimiento en el que tú estás encima de las personas y conversaciones que a ti de alguna forma te puedan interesar. Por tanto, 2 más 1 con la finalidad, digamos, de generar confianza. Primero que me conozcan y luego que me reconozcan, ¿no? Y luego a partir de ahí seguir la relación.
Luego, obviamente, ese esquema hay que ir adaptándolo y dando pasitos en función un poco de lo que te vaya contestando el otro, tipo de contacto que sea, el momento en el que estéis, etcétera, etcétera. Y aquí hay una casuística súper particular que depende mucho del caso en concreto, ¿no? Con lo cual es difícil concretarlo aquí en concreto, ¿no? Vale. Por otra parte, en cuanto a vías, formas para hacer este networking, antes os comentaba alguna, porque una cosa es el contacto, otra cosa es la estrategia, otra cosa es el medio concreto que yo puedo utilizar para hacer estos contactos. Aquí yo hablaría de una parte online, que se puede hacer online mayoritariamente, y luego de qué pasa con la parte offline, es decir, lo que voy a hacer fuera de una red social, de un portal de empleo, de un email o lo que sea, ¿no? Vías online y offline, yo os mencionaría, vale, algunas redes sociales Marta, que todos conocéis para hacer esto. Sí, yo sí, yo sí. Sí, se escuchan como sí, unos Paula, golpes. Entonces, han escrito por el... Eso es porque hay una obra. Ah, vale. O sea, no es en tu casa, ¿no? Sí. Es que... Sí. No, es en el edificio, pero se escucha como a ratos, ¿eh? Lo digo porque es difícil pararlo. Vale, pues... Vale, si me chicos, oyen a mí bien... que no podemos parar. Entonces, esperemos que no moleste mucho, ¿vale? Vale, intento hablar más alto. Vale, perfecto, Marta, pues gracias. Hablo más alto, intento hablar más alto y ya está. Nada. Vale, entonces lo dicho, hay una obra aquí al lado y ese es el problema. No voy a intentar aprovechar cuando no están dando golpes. Pero bueno, vale, lo que iba. Vías para hacer networking online y offline, vale. ¿Qué medios hay para hacer ese networking? Redes sociales, emailing dirigido, me refiero a que tú no tires el email de alguna forma, sino que vayas un poco a la persona concreta a la medida de lo posible, ¿no? Que busques su nombre, que busques su email concreto y que no envíes un mensaje o un currículum o lo que sea al info arroba no sé qué, porque eso va seguramente a no se sabe dónde, ¿no? Y esto se ha pasado a todos, seguramente. Vale, por otra parte está el tema de los eventos. Es decir, hay eventos, bueno, ahora presenciales no, pero cuando vuelvan, hay muchos eventos de vuestro sector, por ejemplo, los que yo puedo ir con una tarjeta de visita de toda la vida en la que ponga mi especialidad, mi nombre, una foto, un logo, tal y cual. Yo me plantifico allí, escucho las ponencias y luego intento un poco iniciar contactos con personas que me parezca a mí que pueden ser un poco de mi interés profesional para incluir en mi red, que me dejen su tarjeta si es posible para luego enviarles el email y aplicar la estrategia que estaba explicando por aquí. Vale, entonces hay una cosa muy importante que es el tema de sacar lo online al offline. ¿A qué me refiero? Si yo inicio un contacto por email, por una red social o por un lo que sea, mi idea estaría muy bien que yo me planteara cómo sacarlo al mundo real, por explicarlo de alguna forma. Es decir, en algún momento yo tendré que pedir una entrevista, una llamada de teléfono, eso. Es decir, empiezo el contacto de forma online, ¿vale? Pero con la intención de en alguno de los pasos sacarlo a la vida real para que esa persona me oiga de verdad, me vea, etcétera, ¿no? Al final los humanos necesitamos ese tipo de contacto, ¿no? Para conocer a la otra persona, tener una impresión real, etcétera. Creo que esto también es bastante entendible. Vale. Aquí os pongo como un resumen, un esquema de esta primera estrategia. Primer mensaje de contacto para presentarte, solo eso, para generar confianza en ellos. Aquí no estoy pidiendo nada. Cuando el otro me contesta, yo sigo hablando, agradezco el contacto, agradezco el email, pregunto acerca de oportunidades, cómo enviar mi currículum, tener una entrevista, o la parte de sacar offline, la parte online, de online a offline, y meto aquí también la parte de hacer un seguimiento, de hacer un paso 2+1, en el que yo archive conversaciones interesantes para luego volver a ellas, ¿no? Vale. El objetivo final, en todo caso, es pasar a formar parte de sus profesionales de referencia, de los de cada persona que estemos contactando, de su grupito de posibles referidos y, por tanto, ser uno de los potenciales contactados cuando de verdad haya una oportunidad en esa compañía. Por eso yo me coloco en esa posición y por eso yo hago el seguimiento, porque igual ahora no hay la oportunidad, pero dentro de 6 meses sí, y si yo me he sabido mantener ahí, en ese contacto,
he sabido mantener el contacto, he sabido volver a enviar un mensaje dentro de unas semanas, etcétera, etcétera, pues es más posible, más probable que la persona pues se acuerde de mí y me refiera a mí y no a fulanito. A eso me refiero. Aquí os pongo un ejemplo de un posible mini mensaje que podéis utilizar por email o diferentes formatos. Pues por ejemplo, en el que, para utilizar como primer mensaje, ¿no? Aquí me estoy presentando y digo, hola María, de lo que sea. He conocido tu perfil porque estoy interesada en conectar con profesionales de recursos humanos y, por ejemplo, me he metido en vuestra web, he encontrado tu email o lo que sea. Aquí digo a qué me dedico, me presento, llevo 10 años apoyando empresas en motivación de tal y busco un nuevo reto sin decir nada más, todavía porque es el primer mensaje. Seguro que podemos aprender, un placer colaborar, espero tu respuesta, tal y cual, me despido, firma, tal. Primer mensaje, me presento y digo lo mínimo sobre mí para no generar una especie de rechazo. Si dijera demasiado, María me contesta, espero, le agradezco el mensaje y avanzo y ya le pregunto cosas más concretas, ¿no? Y luego ya es cuando archivo la conversación y vuelvo sobre ella. Esa es la estrategia, realmente la estrategia número 1, ¿vale? La estrategia número 2, por su parte, está muy relacionada con la estrategia número 1. Aquí estamos hablando de que primero hago el contacto, me camelo, entre comillas, a la persona, ya la tengo en mi red, pero llega un momento en que le quiero enviar el currículum para luego quedar para una entrevista, etcétera, etcétera. Por tanto, estoy haciendo una autocandidatura que espero que esté bien hecha, bueno, básicamente porque no hay una oferta de empleo publicada, ¿no? Por eso estoy hablando de mercado oculto también. ¿A quién le puedo enviar una autocandidatura para que esté bien hecha? Vale. Más o menos parecido a las personas con las que quería contactar para crear mi red en la estrategia 1. Recursos humanos, reclutadores, consultoras de selección, empleadores, responsables de departamentos, tal y cual. Quizá aquí no tanto contactaría con gente que trabaja en lo mismo que yo en esas empresas. ¿Por qué? Porque enviarle un currículum a alguien que va a ser compañero tuyo no tiene mucho sentido. Quizá en algún caso podría pasárselo a alguien del Departamento de Recursos Humanos, pero tampoco estamos muy seguros, ¿no? Con lo cual, bueno, lo dejaré un poco entre paréntesis. Me tiraría más bien a contactar, a hacer la autocandidatura, el envío activo de currículum con recursos humanos y demás de empleadores, sobre todo. Vale. Y respecto, eso era el quién, con quién hago la autocandidatura, y aquí estoy hablando del cómo y el cuándo. Vale, muy importante, otra vez, tener en cuenta a tu público. Es decir, yo cuando envío una autocandidatura, a ver, que no lo hago en general, vuelvo a lo mismo, que no lo hago al info @ no sé qué, porque el info @ no sé a quién va, igual no lo abre nadie directamente, o lo abre y no va a ninguna parte. Con lo cual, voy a intentar que vaya dirigido lo máximo posible a la persona adecuada, con nombre y apellidos, a ser posible, y dirigirme a él de la forma más adaptada a su puesto también posible, ¿no? Y a la cultura de la empresa, lo que yo pueda conocer de ellos también, ¿no? Por tanto, ¿yo cómo lo haría? Aplicaría la estrategia 1 primero para hacer el contacto, vale, tener el email, un primer mensaje, luego me contesta, le digo que si puedo enviar el currículum, entonces vale. Aquí aplico la estrategia número 2 para enviar el currículum por email, adjunto en PDF, tal y cual. Vale. Y también vuelvo a insistir, que lo haré luego otra vez, por supuesto, antes de acabar, en el seguimiento de autocandidaturas. Es decir, esto de enviar currículums, esto de hacer contactos y no acordarte nunca más de ellos no tiene mucho sentido, ¿no? Porque la gente necesita a veces recordarle que estás ahí. No quiere decir ser pesado ni estar todas las semanas volviendo sobre lo mismo, sino tener una estrategia planteada y tener apuntado de alguna forma las conversaciones, los hilos que te interesan, los envíos de currículum que pueden ser interesantes y apuntarte en qué fecha quieres volver a contactar con quien sea, ¿no? Igual que en la estrategia 1, pues también seguimiento para la estrategia 2. Vale. Alguna norma para que las autocandidaturas estén de verdad bien hechas, para que no pasen cosas raras de envíos que se pierden por ahí y nada de esto. Dirigirlas a la persona correcta, por eso viene el tema de hacer un networking previo. Venderse bien y pedir una entrevista en algún momento
de esa autocandidatura, pues en el email, en el cuerpo del email, y hacer un seguimiento en el tiempo, como decía, con otro email, por supuesto. Y aquí, aunque esto también es un poco más evidente, pues pongo algún ejemplo de cómo se hace una autocandidatura. Es decir, si yo estoy hablando de mercado oculto, estoy hablando de que las ofertas no se publican, de que si no hago un contacto de alguna forma para que luego haya un envío de currículum, una entrevista, etcétera, etcétera, es más difícil acceder a esa parte. Pero voy y en el momento que voy a enviar ese super email con el currículum adjunto, porque ya me han dado el visto bueno para que lo haga, la lío porque el email que envío es un desastre y no lo aprovecho para venderme, pues bueno, quizás es una oportunidad perdida de acceder a ese mercado oculto, ¿no? Por tanto, cuando yo envío un currículum adjunto en un email de autocandidatura, por supuesto saludo, por supuesto me refiero a qué tipo de posiciones son las que yo puedo tener interés, y las nombro con nombre directamente, y luego utilizo algún párrafo para hacer una venta de mí mismo desde mis competencias, ¿no? Pues tengo estas competencias, tengo esta experiencia, esto me diferencia, que yo sé que es la parte más difícil, pero es necesaria para acabar de culminar la estrategia para entrar en el mercado oculto también, ¿no? Y además al final, como ya estoy en el momento de enviar el currículum, con lo cual se entiende que previamente ya ha habido el contacto, todo esto, según mi estrategia que os he ido comentando, bueno, pues aquí ya directamente pides mantener el contacto y tener una entrevista directamente, ¿no? Para sacarlo el online todavía al offline, que es lo que a ti te interesa. Y luego, por supuesto, saludo y firma, como siempre. Y luego, os comentaba la estrategia de networking, casi como paso 1 y la de autocandidatura casi como paso 2 o subestrategia de la otra, es decir, van totalmente encadenadas de alguna forma. Y estas otras estrategias que os pongo aquí para acceder al mercado laboral oculto, para lo que os van a servir, digamos, es para tener un control de alguna forma, un poco sobre lo que estáis haciendo, sobre los contactos que vais realizando, que realmente tengáis tiempo en vuestra jornada para hacerlos, que no se os escape el mercado laboral oculto a la hora de organizar la búsqueda de empleo y también para manteneros entre esos contactos a través del tema de la marca personal, ¿no? Que tiene que ver un poco con vuestra venta como profesionales. Entiendo seguramente que el concepto de marca personal, sobre todo el mundo lo maneja de alguna forma, pero con esto me refiero a que tú como profesional hay un momento de tu vida en el que debes hacer una reflexión sobre lo que tú eres, tu trayectoria anterior, tener un mensaje bueno para venderte, colocarlo en diferentes sitios, en currículum, portales web, redes sociales, etc. Y luego que haya una estrategia también, pues lo que decía antes, de contactos, de estar activo, todo esto, ¿no? Y a todo esto añadirle pues un tono de marca, una forma concreta de redactar, una imagen, etcétera, etcétera. Lo que más me importa de esto de la marca personal es que tiene relación directa con el tema del mercado laboral oculto, en el sentido de que yo me acerco a un contacto con cierto tipo de mensaje, con cierto tono, ¿no? Cuando estoy publicando de forma activa una red social para que ese contacto que he hecho me vea lo que publico, me vea como activo, se entere un poco más de quién soy, a la hora luego de tenerme confianza y referirme, también lo hago con un tono, con una imagen y de una forma determinada, ¿no? A esa relación, a ese tipo de relación me estoy refiriendo, ¿no? Por tanto, la marca, las estrategias de marca personal, de presentarte delante de otros, venderte como profesional, moverte, etcétera, tienen relación directa en ese sentido, ¿no? Pues que los contactos te están viendo, te están viendo de cierta forma, con cierto tono, y les vas a gustar o no les vas a gustar, en resumen, ¿no? Interesa que la marca esté cuidada para que les gustes, ¿no? Y en cuanto a la organización de la búsqueda de empleo, me refiero a que igual hasta ahora estabais utilizando 5 horas al día, por ejemplo, para buscar en portales web ofertas de empleo, enviar currículums, un poco lo de siempre, digamos, la estrategia tradicional para buscar empleo de toda la vida, pero la cuestión es que a partir de ahora, con lo que yo os he explicado, espero, tendréis que tener un hueco
en vuestra agenda de búsqueda de empleo cada día, precisamente para incrementar vuestra red, buscar contactos, preparar mensajes para enviar, esperar las respuestas y enviar el segundo mensaje, preparar autocandidaturas cuando llegue el momento, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, esto de la organización también en ese sentido está relacionado con el mercado oculto de empleo, ¿no? Vuelvo a repetir, no nos olvidemos de la parte del seguimiento, por favor. Si hago un contacto ahora para acceder a ese mercado oculto, si alguien me contacta ahora porque he hecho el contacto antes con una posible oferta y no me interesa, que no me olvide del contacto, ¿no? Que lo siga manteniendo, que dejéis las puertas abiertas, etcétera, porque nunca se sabe, estas personas que has incorporado con intención de que te refieran, ¿qué puede pasar dentro de unos meses, no? Igual ahora lo que te ofrece no te interesa, a pesar de haber hecho toda tu estrategia de contacto y toda la historia, pero quizá dentro de unos meses, pues igual sí. Por tanto, cuidado con esto, ¿no? No nos olvidemos de nadie, mantengamos los actos de la mejor forma posible. Bueno, aquí os he puesto algunos recursos simplemente es para comentar que cuando ya vas teniendo muchos contactos, quizá te haga falta alguna aplicación para ordenarlos, gestionarlos, clasificarlos, todo esto, ¿no? Hay algunas aplicaciones por ahí. Si alguien tiene interés que me pregunte, si no, a través de Google encontraré lo que queráis, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, cuando no son todavía demasiados, son más manejables, obviamente. Por último, les comento una conclusión que tiene que ver un poco con el cambio en el mercado laboral, ¿no? Yo os comentaba antes que la búsqueda de empleo no es lo que era, por tanto, esta parte del mercado oculto hay que tenerla en cuenta, porque de hecho incluso la previsión podría ser que cada vez esté más oculto y menos visible, precisamente por temas económicos, organizativos, porque a veces las empresas buscan cada vez cosas más específicas, más difíciles de encontrar. Por tanto, yo si lo publico, me gasto un dinero en publicar la oferta, igual pierdo dinero, así entre vosotros y yo directamente, con lo cual cuidado con esto también. Y obviamente en los últimos meses, pues con la situación que estamos viviendo, aún más cambios, ¿no? De hecho, yo podría considerar a modo de conclusión que quizá en los próximos meses, al haber más gente en desempleo, al final son más candidatos con los que tenéis que competir de alguna forma, ¿no? Por tanto, necesitáis diferenciaros y todas aquellas estrategias, aparte de las de marca, venderte, mensaje de venta, todo esto, que os puedan ayudar un poco a conseguir oportunidades, a destacar un poco, a colocarte delante de esas personas y que te vean, personas que tienen decisión sobre un poco de conocimiento, digamos, ¿no? De ofertas no publicadas, pues toda aquella estrategia que os pueda un poco hacer ahí destacar, pues obviamente entiendo que es algo positivo para vosotros, ¿no? Bueno, luego ya me contaréis por el chat si efectivamente, si efectivamente conocéis ya un poco las estrategias, si os las he aclarado. Y lo dicho, pues entonces hasta aquí. Supongo que dejo de compartir pantalla, me voy al chat. Hola, Marta. Y aquí estoy. Dejo de compartir y lo dicho. Aparecerá Paula por aquí para ir a la parte de preguntas. Sí, sí, aquí estoy. Vale, va a salir Paula aquí. Bueno, pues muchas gracias por tus 45 minutos explicando el mercado oculto. Bueno, yo te estaba escuchando por aquí atrás y creo que ha sido muy interesante y que les va a ayudar mucho, ¿vale? Sí que ha habido algunas preguntas, entonces te las voy haciendo y para ver si podemos contestarles a todos, ¿vale? Vale, perfecto. Lo primero que preguntan es de qué manera podemos orientar la búsqueda cuando estamos buscando cambiar de trabajo. Aquí se suma que no queremos que tu empresa actual se entere que estamos buscando un empleo. Lo digo porque en LinkedIn se ve cuando conectas con alguien o dejas un comentario en post de otras empresas o responsables. Esta es la primera pregunta que hay. Vale. En LinkedIn se ve cuando dejas un comentario, pero no cuando conectas. No sé si me explico la diferencia entre una cosa y la otra, pero bueno, eso es hablar de LinkedIn, que es una red social.
Respecto al cambio profesional, es una situación de forma diaria, de hecho, la cuestión, lo que tú tienes que vender ahí o buscar vender para crear los mensajes de venta, de mercado oculto, etc., etc., es un poco rascar un poco en tu trayectoria anterior y ver si realmente no has hecho nada en tu trayectoria, me refiero a competencias, experiencias, funciones, etc., etc., que te vayan a servir, que puedas aplicar a tu experiencia objetivo. Esa es un poco la clave. Es decir, has hecho cosas seguro, digo, en tu trayectoria está Uy, yo personalmente te pierdo ahora, no te escucho nada. que se pueden aplicar a tu futura trayectoria. Luego pues el tema del LinkedIn, etc., etc., ¿no? Son muchas cuestiones. Marta, ¿me escuchas, Marta, o no? ¿No? Vale, a mí se me corta y a ti no te escucho. Intentamos Aparezco yo sola. un minuto o dos. Ahí vuelve Paula, creo. Hola, Marta, ¿me escuchas o no? Bueno, estáis agradeciendo por ahí. Vale, si no, lo que podemos hacer, Marta, porque es que yo te escucho bastante entrecortada y supongo que ellos también. Entonces, lo que podemos hacer es, yo te paso las preguntas que han hecho, ¿vale? Y les puedes contestar a ellos. A Paula la hemos perdido, yo creo. ¿Vosotros me escucháis por el chat? Paula ha desaparecido. Ahora os No, hago yo solo. ahora Entonces sí que te quedamos a escucho. Paula. Paula vuelve ahí. Pero me veis a mí. Ir mirando. Vale, bueno, estamos teniendo problemas con la conexión de Marta, entonces lo que haremos es lo que os he dicho, ¿vale? Le pasaré las preguntas que habéis hecho por el chat, se las paso a Marta y que ella os conteste directamente al mail, ¿vale? O sea, con los correos a los que os hemos enviado el enlace, pues ella ahí mismo puede contestaros. Si hay alguien que no se haya registrado para recibir el enlace, pero que se haya unido a través de nuestro canal de YouTube, pues entonces puede contactar con ella a través de sus datos que ha puesto al principio en una diapositiva, ¿de acuerdo? Entonces, nada, pues eso, siento mucho el fallo este de conexión último, por lo menos habéis podido escuchar toda la presentación y espero que os haya servido. Y lo dicho, intentamos contestar a todas vuestras preguntas durante el día de hoy o mañana, ¿vale? Yo se las paso a Marta para que ella os pueda contestar, ¿de acuerdo?
Y nada, pues nos vemos en el próximo webinar. Que tengáis un buen día. Adiós.